bienvenidos a una nueva edición de In Conversation With, este evento que tenemos en CIDOP y que nos permite siempre adentrarnos en un tema, hoy un tema de muchísima actualidad y con una persona que nos hace mucha ilusión que nos haya aceptado esta invitación, como es Alicia García Herrero. Ella es economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis, es Senior Fellow en el think tank económico Bruegel. Alicia, gracias, bienvenida. Alicia desde Taiwán, además. Hoy tenemos una conexión lejana. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Pues con Alicia queremos analizar si estamos asistiendo o no al fin de la globalización. Una pregunta muy general, una pregunta que nos estamos haciendo reiteradamente muchísimo en estos últimos tiempos. De hecho, hace ya casi una década que estamos hablando de desglobalización o de lo que en Estados Unidos o los anglosajones llaman la slow globalization, ¿no? Un proceso que se ha ido gestando. Primero fue con la crisis económica que empieza en 2008-2009. Yo creo que la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China le ha inyectado tensiones geopolíticas a todo este proceso. Con la pandemia de la COVID-19 asistimos a una aceleración sin precedentes, ¿no? Porque vivimos pues, el colapso de los flujos comerciales, la disrupción en las cadenas de valor, la crisis en la distribución y ahora todos esos elementos además coinciden con una guerra en Ucrania que también tiene un impacto global y especialmente lo que estamos viviendo más de cerca es este aumento de la inflación. Pues bien, con todo este resumen acelerado y quizás incluso muy corto para analizar todo lo que queremos tratar hoy, Alicia, yo querría preguntarte primero cuál es tu diagnóstico, cómo explicas tú todo este proceso que nos lleva a plantearnos si hemos llegado a los límites de la globalización. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por haber elegido un tema tan importante. De hecho, hace ya un tiempo que escribí para CIDOP justamente sobre este tema. Y cuál será mi sorpresa que después alguien vio la versión en español y le pareció que había que traducirla. O sea que por una vez como que nos movemos, ¿no?, del español al inglés y en cierto modo elegimos, que eso fue el CIDOB, no yo, temas súper interesantes y que siguen estando en boga, más incluso que cuando pues escribí ese capítulo. ¿Por qué estamos aún más interesados que nunca en este proceso? Porque se ha acelerado la desglobalización. En cierto modo, de llamar desglobalización o esglobalización, bueno, traduciendo, ¿no?, desglobalization, poco importa, porque lo que realmente importa es la dirección, la velocidad. Después, la marca que le pongamos a esa dirección y velocidad, bueno, pues bienvenida sea, pero creo que no es necesariamente la clave. La clave es que el mundo cada vez está menos globalizado y aquí la gran pregunta es ¿en qué ámbitos ese proceso va a ir más rápido? ¿En cuáles va a ir más lento? Y también si hay algunos aspectos donde seguimos globalizando. Y hay quien piensa que en el aspecto digital vamos a seguir globalizándonos. Yo no estoy de acuerdo con esta idea. Creo que incluso en el ámbito digital vamos a seguir desglobalizándonos. Y ahora podemos hablar poco a poco de todos los aspectos, Sí, pero quiero hacer ese punto. No, tienes razón y de hecho coincido contigo. Yo creo que en el ámbito digital precisamente estamos viviendo una fractura casi, ¿no? Dos internets muy distintos que no sé si se van a interconectar entre ellos, pero en cualquier caso son dos visiones, dos aproximaciones completamente distintas de la tecnología y quizás también eso se vive en esta polarización, ¿no?, en esta confrontación entre Estados Unidos y China también en cierta medida. Pero si acaso vamos a empezar por aquello que sí que se desglobaliza, ¿no?, ya que ese es un poco el tema de nuestra conversación de hoy. ¿En qué sectores claramente ya estamos viendo esta desglobalización? Bueno, en las cadenas de producción, aunque muchos piensan que es un proceso reciente, la verdad es que no lo es. Es un proceso que inicia según, al menos utilizando los datos de tablas de input-output, que es lo que tenemos para medir
el tamaño de las cadenas de producción, que ya digo que se definen de una manera muy estrecha, por eso que aquí depende de los puntos de vista, pero en esa definición que utilizamos los economistas de cadenas de producción es la siguiente, son el comercio, pueden ser exportaciones e importaciones de productos intermedios que se usan para que otro país exporte. Es decir, no sé, yo soy España, importo componentes, mejor dicho, materias primas para mis componentes de automóvil que después reexporto. Bueno, pues esa importación es un input que aparece como parte de esa cadena de producción global y mis exportaciones también, porque no son productos finales, hasta que el automóvil donde se remate se exporte realmente. Ese automóvil ya no entra en cadena de producción porque se habla de todo el proceso intermedio. Entonces, cuando miramos esos datos de input-output de los que hablaba, ha habido una caída importante de esas importaciones y exportaciones de productos intermedios. ¿Por qué cae? Hay varias... donde más cae es en Europa, aunque parezca increíble, y donde menos en China. Número 1. Número 2, ¿por qué cae en Europa? Pues cae fundamentalmente porque lo que importamos lo dejamos en Europa, es decir, no necesariamente lo reexportamos, han caído las exportaciones de bienes intermedios europeos para que el resto del mundo reexporte, ¿vale? Eso ha caído. Y en el caso de China, han caído sus importaciones, lo contrario, importaciones de productos intermedios que China reexporta. Esto se puede leer también positivamente, es decir, China lo que está haciendo es aumentar el valor añadido, o sea, integración vertical, podemos llamarlo, de su producción. No necesita importar tanto como antes. Y por eso, en las cadenas de producción, en cierto modo, no solo se reducen por, no sé, medidas proteccionistas o no, también a veces es simplemente que grandes países, ocurre en la India también este proceso, en algunos aspectos ya han conseguido generar pues suficiente innovación o capacidad tecnológica para no depender tanto de importaciones de productos intermedios. Entonces, ¿por qué explico esto con este detalle? Porque a veces cuando hablamos de desglobalización todo el mundo piensa en algo siempre negativo, el nacionalismo, la gente no quiere consumir productos del resto del mundo, pero es un poco más complejo. A veces son tendencias relacionadas con la innovación, con la capacidad tecnológica de algunos países. Y este proceso se explica en parte por eso. Ya, o sea, en cierta manera las cadenas de valor siguen siendo globales, pero se han simplificado, ¿no? Entre ellas tienen menos pasos intermedios, ¿no? Perfecto, lo has resumido perfecto. No, pero estoy de acuerdo y de hecho eso enlaza o entronca un poco con el debate también que se ha vivido, por ejemplo, desde Europa de una manera muy, muy fuerte con esta vulnerabilidad, ¿no? que uno siente a la que te lleva la hiperconectividad, ¿no? Durante la pandemia y todo este debate sobre la relocalización, ¿no? Hasta cierto punto, pero salieron y tampoco ese es el debate sobre la relocalización que se está teniendo en estos momentos porque probablemente la producción industrial ha cambiado y porque cuando estamos hablando pues, de acercar las cadenas de valor tampoco significa que van a volver a territorio europeo, ¿no? Sino que quizás estarán más próximas allí donde se consume. Claro, o sea, hay varias cosas. Yo primero quería hablar del impacto de la innovación y de la mejora tecnológica en el tamaño de las cadenas de producción. Y eso ya está explicado. Pero lo que comentas es como un paso más allá. Bueno, hay dos, yo creo. Uno es que tú quieres que tu cadena de producción sea fiable, ¿vale? Entonces ahora, antes se hablaba siempre just in time, es decir, yo quiero la más eficaz, la cadena de producción más eficaz, la que consigue el mismo resultado, producto final, con el menor coste
y posiblemente la mayor rapidez. Esa era la idea. Y ahora, cada vez más, cuando uno mira, y de hecho hay un estudio que mira, creo que lo ha hecho Morgan Stanley, me parece, pero la cuestión es que miran los estados financieros, digamos, cuando las empresas anuncian resultados, de qué hablan, ¿no? Estas grandes empresas de logística, tal. Y ahora hablan más de just in case, no just in time, porque lo que quieren es convencer a sus inversores, ¿no? Que ellos lo que tienen es una cadena de producción muy, eh, eh, no muy eficaz, sino muy segura. Ya, ¿Vale? es que Ha ahora, cambiado totalmente. sí, ahora me has hecho pensar que el documento de autonomía estratégica de la Comisión Europea, sobre todo para los sectores industriales, uno de los puntos que recoge es el aumento de stocks, ¿no? Y el aumento de Claro, stocks va en contra un poco de esta idea del just in time. totalmente. El aumento de stocks es, de hecho, poco eficaz, pero aumenta la seguridad, la Mm, resilience, la resiliencia, como decimos en español. No sé, mm. no sé esa palabra ya si alguien Se ha la habrá puesto de acuñado, pero moda, la sí. usamos todos. Que es la resistencia de toda la vida, pero Eso es. ahora la Eso es, llamamos la hemos resiliencia. cambiado, la hemos dado una patada Sí, así sí. anglófona, pero la cuestión es que esa idea ahora permea totalmente la discusión, como bien sabes, en la legislación, ¿no? Sea el executive order, así, o sea, la legislación americana respecto a cadenas de producción, como la europea. Entonces, esto es otro aspecto, que ya lo que antes era importante, ahora es menos, es decir, la eficacia, ¿no? La reducción del coste. Y ahora es asegurarte de que si hay un shock, hay un problema, tú tienes suficientes, como bien decías, inventarios. Y controlas tu cadena de producción, no solo son los inventarios, la conoces, la controlas, puedes reaccionar si hay un problema, o sea, cosas que antes. Entonces yo creo que esto es muy importante. Pero la otra cosa que quería añadir cuando acabas de decir la idea de producir más cerca, igual no necesariamente volver. Y eso es Ujú. la idea de reshoring respecto a nearshoring, ¿no? Nearshoring es, pues oye, en vez de irme a China, me voy a Turquía, porque Turquía la distancia se reduce, puedo controlar mejor el producto. Bueno, esto es una idea relacionada también con el coste de transporte. Porque los costes de transporte han aumentado, no solo porque el coste de la energía ha aumentado, sino porque realmente el coste de transporte, o sea, cuando uno mira el aumento del costo, el coste de un container es absolutamente brutal. Y eso está relacionado con las problemáticas de la COVID, de los principales puertos del mundo, que resulta que están en Asia, es más en China, y todas las medidas de control, digamos, relacionadas con COVID que han aumentado los costes de transporte marítimo, pero también de cargo aéreo. Entonces, todo esto hace que uno piense, pero a ver, si el coste es tan importante y puede aumentar 3, 4, 5 veces, pues vamos a sitios más cercanos. Vamos a sitios también donde haya acuerdos de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Turquía lo hay con los componentes de automóviles, no con todos los sectores, pero en China no lo hay con nada, porque pues es OMC pura, ¿no? No tenemos un acuerdo. Entonces la gente ya empieza a pensar en no solo en tarifas, no es un tema de aranceles, es un tema de seguridad jurídica. Que en un momento de fuerza mayor, como puede ser la COVID, una guerra, la seguridad jurídica es muy, muy importante porque obviamente tienes una capacidad mayor de reacción. O sea, todo esto lleva, como decías, al nearshoring, o sea, a ir más cerca. ¿Hasta qué punto puede llevar al reshoring? Porque esta pregunta para España, para mí, es clave. O sea, es decir, España es un país de renta media alta, pero yo creo que también regionalmente hay muchas diferencias y uno podría pensar, bueno, es que España puede competir, ¿no? En atraer inversión que quizás antes estaba en China o en otro sitio y ahora podría volver, ¿no? Lo que es el reshoring. Ujú. Y yo creo que sí. Yo creo, lo que pasa es que no sé si tanto España o más Portugal, Europa del Este, o sea, como que España está como que en la mitad, o sea, que no sabemos aún si los sectores que puedan salir encuentren a España atractiva en términos de salarios y también
de especialización del talento, ¿no? Es decir, cuántos ingenieros, cuántos, ¿no? O sea, ese tipo de... Pero yo creo que es una apuesta porque sí que me parece que con el cambio climático, y quería añadir este punto, el tema coste se va a multiplicar. No solo porque los costes de transporte naturalmente puede que sigan altos, sino porque va a haber costes, ¿cómo decir? Costes que creamos nosotros. El más obvio, del que todo el mundo habla, es el Carbon Border Adjustment Mechanism, mecanismo de ajuste de frontera del carbón, no sé cómo se Sí, traduce, sí, sí, algo sí. así. Pero que esto, por decirlo muy simple, es lo siguiente. Si yo importo cemento de China, hasta ahora ese cemento tenía una ventaja comparativa porque no tengo que pagar por Ujú. las emisiones de carbono generadas cuando lo produzco en Europa, que sí, donde sí que tengo que pagar. Y cada vez los sectores que cubren nuestro mercado ETS, nuestro mercado de emisiones, ¿no? Emission Trading System, sistema Ujú. de tradeo de emisiones, de nuevo, Sí, perdona, pero no sí, sé sí, sí. cómo lo hemos traducido, pero claro, a medida que aumentamos los sectores, la ventaja de importar es mayor porque no tengo Ujú. que pagar esa tasa. Pero con esta iniciativa que ahora el Parlamento Europeo quiere hasta ampliar a más Sí, sectores, sí. La va aún más tendencia en rápido. Europa es aumentar la carga arancelaria, Claro, precisamente. Sí. exacto. Entonces, cada vez más uno va a decir, pero a ver un momento, ¿para qué voy a pagar yo una tarifa de un cemento que produce China cuando aquí ya tengo, o sea, esa ventaja desaparece? Vuelve a ser rentable, ¿no? Claro, Producir vuelve a ser cerca. rentable porque dados los precios que tenemos además ahora ¿no? del precio del carbón, es tan alto que puede que sea rentable producir en Europa. Entonces, no tenemos que pensar solo en salarios, tenemos que pensar en estas barreras que estamos creando por un motivo que yo creo que es un motivo sano, no es un motivo ¿no? No que, o sea, de evitar competencia, es un motivo, para empezar, de igualar la competencia, porque ahora en las importaciones nadie paga. Pero Ya. además de eso, es un motivo que va más allá, es de reducir las emisiones. Por tanto, yo Ujú. encuentro ¿cómo decir? Que es aceptable el motivo y que por tanto hay que pensar que esto va a ocurrir sí o sí y que en España tenemos que pensar que esto en cierto modo genera ventajas adicionales para producir. Ujú. No tiene por qué ser España, insisto, Europa, pero hay que ver cómo nos colocamos en esto. Europa Porque, o incluso el sur del Mediterráneo, ¿no? la- Porque, bueno, el no sur sé, del Túnez, por Mediterráneo ejemplo, Túnez, ¿no? Es sí, el pero típico ejemplo en el que uno piensa cuando sí, habla de nearshoring. sí, no, sin duda. Ahora decía lo siguiente, tienes toda la Mm, razón. Nearshoring es, para mí, sin duda, es Turquía, norte de África, ¿no? ujú. Esa es para mí la zona más evidente, pero también quizás Balcanes, o sea, digamos, Sí. ¿no? Que no tiene que ser Geografía, Unión Europea, digamos, ¿no? claro, Que es claro, o sea, Europa y neighborhood, vecindario como próximo. dicen, Sí, ¿no? O sí, sea, exacto. pero yo Sí. decía ahora en concreto con la tasa esta del carbón, ahí es solo Europa, Claro. porque si tú produces en Túnez tienes el mismo problema. Ujú, Entonces, ahí sí que España, porque esta tasa hace que Europa sea más, o sea, que el precio relativo mejore. No te digo que sea igual, igual no se iguala, pero mejora. Entonces, ahí es donde pueden generarse oportunidades. Y después las otras, que son también, uno podría decir que esto distorsiona y que es malo para el mundo emergente, quizás, pero yo sigo insistiendo que es igualar a Europa con el resto, que antes, ¿por qué todo el mundo se iba? Porque claro, es que era todo ventajas, o sea, mm. ventajas de, no había sindicatos, o sea, digamos, ventajas, pero ventajas que no eran con las mismas normas, ¿me explico? O sea, entonces ahora con la ley, bueno, la directiva que esperemos que el Parlamento, que yo creo que seguro la ratifique, me parece que no está aún ratificada, pero ojalá no me No sé. equivoque, es sobre el tema de la resiliencia o no, de las cadenas de producción, está todo el tema de eh, derechos humanos, bueno, Sí.
derechos de los La trabajadores, protección laboral, ¿no? También total. en la producción. Y más, porque claro, está el tema de Xinjiang, ¿no? Entonces, esto Ujú, vuelve a poner, porque claro, tú tienes que pasar por esos filtros ahora en tu cadena de producción, van a analizar tu cadena de producción para ver si cumples con todos estos requisitos. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a Portugal, porque sinceramente, o sea, solo de pensar ¿no? en todos estos procesos que aún desconozco, igual no muevo la planta que tengo, pero la nueva no la, ujú. casi como que lo evito, ¿no? Entonces, yo creo que sí que va a haber, o sea, mucha gente piensa que es imposible, pero y después hay una cosa muy clara que tenemos que entender. Yo hace muchos años que vivo en Asia y cuando yo llegué en el 2005, bueno, empecé en Japón, ahí era todo muy caro, pero recuerdo que cuando llegué a Hong Kong era baratísimo respecto a España, muchas cosas, no la vivienda, pero muchas cosas, incluso si, como no había sueldo mínimo, pues bueno, los sueldos eran para algunas actividades, es que eran bajísimos, pero esto ya ha cambiado totalmente. Uno va a Tailandia y los sueldos son comparables a Portugal. Ujú. Entonces, eso de que no somos competitivos, yo creo que no es verdad, solo que quizás no creemos que podemos ser competitivos, que es diferente. Pero yo Pues, creo que podemos ser muy competitivos, pues y más quedémonos en... Sí, dime, en dime. solo en los servicios digitales. Es que ahora, desde España, desde Barcelona, más aún con lo bonito que es, hay gente que puede trabajar ahí y cubrir el mundo con servicios digitales. Entonces, claro, eso es una ventaja comparativa que tenemos enorme. La pregunta es, ¿cómo conseguimos diseñar un sistema fiscal que haga que esto no sea un coste? Porque, claro, hoy por hoy, de hecho, hay una ley que se creó, un decreto ley, me parece, durante la COVID, que se podía trabajar en España sin cotizar, o sea, para Ya. conseguir que la gente... Pero claro, en algún momento tienes que conseguir que alguien cotice y que alguien, ¿no? Pero ahí está la clave, o sea, ser competitivos en esta nueva realidad, de manera que las cadenas de producción, incluso digitales, porque cada vez van a ser más grandes, eh, sí que vuelvan, porque yo creo que podrían volver. Pues me has llevado a un tema que yo quería dejar para después, pero creo que es el momento de hablar de las desigualdades, de hecho, ¿no? Que también ahora somos mucho más conscientes de las desigualdades que ha traído la globalización, ¿no? Y cómo estas desigualdades, en cierta manera, ahora han quedado mucho más expuestas, ¿no? Sí, Y algunas las apuntabas claramente, ¿no? No solo en las diferencias salariales, en la explotación laboral, también, pues eso, en el reconocimiento de derechos humanos, ¿no? O de las violaciones de los derechos humanos en cierta producción o productividad. Pues bien, ¿qué elementos correctivos pueden haber a partir de ahora? Precisamente, digamos, este análisis de las cadenas de valor es un elemento correctivo claro, pero también ha habido, no solo en Asia, también aquí una cierta sensación de desigualdad, ¿no? De cómo sí. también hay una población europea que se siente, lo hablamos muchas veces, perdedora de la globalización, ¿no? Que se siente que ha Sí. quedado mucho más desprotegida. Por tanto, no se trata solo de qué medidas correctivas aplicamos en las cadenas de valor exteriores, sino también de cómo se puede corregir esa sensación de vulnerabilidad interna en este caso. Totalmente de acuerdo. A ver, yo ahora vivo aquí en Taiwán, que es un sitio muy interesante en ese sentido, porque para ser Asia es un poco como Japón, es bastante, o sea, la distribución de la renta no es perfecta ni mucho menos, pero es mejor que en la mayoría de países asiáticos. Bueno, de economías, porque Taiwán no es un país, no voy a entrar en esa hora, pero por si acaso. Entonces, Es, es otro sí, in conversation esto. exacto, otro entero para ello. Sí. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que yo fíjate que creo que las empresas van a buscar cada vez más países, economías donde la desigualdad de la renta sea pequeña, porque cada vez más el riesgo de explosión social, de problemas, ¿no? De violencia, de revolución, es cada vez mayor. Entonces, las empresas dicen, bueno, igual aquí los costes son más bajos, pero el problema de que ocurra algo es alto. No me compensa. O sea,
creo que estamos llegando a una situación donde el mundo cada vez es más incierto y el valor que se da a la estabilidad social es mayor, no menor. Porque antes era, bueno, si no hay leyes me beneficio. No, ahora te puede ir fatal si no hay leyes porque tú eres el chivo expiatorio, porque eres la empresa extranjera, ¿no? O sea, porque eres... Entonces, claro, yo creo que esto conduce a que los países que sepan gestionar bien sus ingresos con unos gastos, digo, un estado del bienestar, no digo que despilfarre, pero mm, razonable, ¿no? Van a tener ventajas para atraer inversión, porque la estabilidad es clave para el inversor. Entonces, yo sí que creo, o sea, hay muchos otros motivos por los que tendríamos que buscar un crecimiento más inclusivo, pero me quiero centrar en esto porque es el tema de la conversación, que es el impacto de la desglobalización y cómo la desigualdad que se ha generado, en mi opinión, no solo por la desglobalización, gran parte de esa desigualdad, bueno, hay muchos análisis que dicen que yo hice un papel que nunca publiqué porque no me creía mis propios resultados y a mí no me gusta poner cosas que me parece que están mal y que además pueden interpretarse mal. Y te digo cuál fue. Con un colega, con un coautor chino, hicimos este papel que, madre mía, cuando lo vi, mostraba empírico que Europa había perdido 1 millón de puestos de trabajo por China. O sea, hicimos este análisis de importaciones, exportaciones y lo que se había perdido y cuál era el impacto sobre el empleo. Pero había ahí una cosa que yo no podía controlar bien en la parte empírica, que era el cambio tecnológico. Entonces yo dije, esto yo estoy dando al coeficiente China, me explico, o sea, Sí, sí. algo que no le, bueno, pues es Que un igual error, no un es... error de mí. Y claro, y nunca lo publiqué porque, uno, me parecía mal, pero bueno, hay uno igual para Estados Unidos que habla de muchos más, creo que 4 millones. Y me acuerdo que lo hicimos antes, pero cuando vi ese dije, ves, lo han publicado y realmente no controlan por la clave para mí de la desigualdad, que es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es clave para que la globalización incentiva el impacto del cambio tecnológico sobre la renta o la distribución de la renta, sin duda, porque lo que hace la globalización es transmitir rápidamente el cambio tecnológico. Entonces, en ese sentido, pues decir, claro, pero no es en sentido estrecho la globalización, ni la llegada de China digamos, a la economía global. Creo que es más bien que el cambio tecnológico ha sacado del mercado de trabajo a una buena parte pues una buena parte de la fuerza laboral. Y esto Bueno, hay como... Tú eres, bueno, la experta en el tema eres tú, ¿no? Pero es verdad que la globalización, digamos, hacía rentable el que inventen ellos. sí, claro, claro. Perdona la simplificación, Sí, sí, pero en sí. cierta No, manera tienes era como... razón, no, sin Sí. duda. Pero digamos que hay dos aspectos. La globalización te permite, durante un cierto tiempo, te engaña, a ver si me explico. Te Sí, dice, totalmente. tú puedes vivir sin mejorar, llamémoslo así Claro. fácilmente, porque puedes importar esas mejoras y además, gracias a la globalización, a un coste menor. Porque sueldos más bajos, tal. Entonces tú te beneficias, que es lo que pasa en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo, pero hay cálculos, ¿no? De que al año, y esto hablo de en los años 90, se calculó como $1.500 de poder adquisitivo adicional gracias a las importaciones de China. Hay un montón de análisis de estos. Que hoy $1.500 igual parecen poco, pero en los 90 era mucho. Bueno, en cualquier caso, la cuestión es que es una falacia, porque en realidad ese consumo adicional, si tú no aumentas tu productividad, llegará un momento que no lo puedas pagar, aunque sea más bajo. O sea, el consumo, una vez le restas 1.500, tú sigues consumiendo, ¿no? Pero si tú no produces, llegará un momento que no lo puedas pagar, aunque sea menos.
Si da igual que sea menos. Claro. Entonces, digamos que aquí la clave es cómo tú mantienes tu productividad. Esa es la clave. Porque si tú la mantienes, no hay problema con la globalización. Bueno, tu productividad individual y cómo consigues que la productividad agregada se gestione. No quiero decir solo se distribuya, porque distribuir, siempre pensamos en distribuir, pero es es gestionarla de manera que en la distribución no se pierda demasiado. ¿Me explico? Porque Sí. si tú solo distribuyes, llega un momento que el productivo no quiere producir. O sea, es ese mecanismo por el que tú sigues siendo productivo, pero creas unos colchones, llamémoslo así, no solo distribuir, por los que el que aún no puede ser productivo se le aguanta. Y digo por eso colchón, porque un día tiene que serlo. Mm. Obviamente no tenemos que hablar de los ancianos, de los niños, pero digamos, dentro de la fuerza laboral, para mí, si uno quiere mantener este modelo, tiene que haber mecanismos de retraining, ¿no? Porque es que si no, es imposible. Y yo creo que ahí lo que hemos fallado es en creer que no era necesario seguir siendo tan productivos. Ese ha sido el gran fallo por el que la globalización ha llevado de manera, digamos, indirecta a este impacto tan negativo sobre la distribución de la renta. Creer en los servicios, ¿no? Como Madre mía, te veo que al súper final que nos han hecho superpuesta, superpuesta en cosas en que las nos que yo creo muchísimo. que nos han Yo hecho esta idea de que solo los más servicios son más dependientes al final, ¿no? Nos han empobrecido, sí. es que claro, porque los servicios yo me acuerdo que la primera vez que realmente vi esto, porque uno hasta que no lo ve Mm. directamente, ¿no? Yo me acuerdo con un colega japonés, los datos de Japón de productividad, casi me muero. La productividad de Japón 0,5, la productividad, hablo sectorial, es poquísimo, es menos que España, digo, no puede ser. Y venga a mirar los datos y digo, Alicia, no puede ser. Y empeñada en que Japón tenía que ser productivo, por Dios, Japón, Claro, ¿no? con Y sus entonces, bueno, total multinacionales, ¿no? que no Claro, es productivo. ya. Y es por lo que acabas de decir, porque ha habido un aumento enorme, o sea, todo el nuevo empleo en Japón es en servicios. ¿Y Mm. dónde se crea el empleo? Lo que llaman aquí las convenience store, ¿no? Los que abren 24 horas, ¿no? Estos que venden, Ya. o sea, lo más poco productivo que existe, ¿no? Mm. Y claro, los servicios son también eso, o es el que te viene a repartir de Amazon, ¿no? Eso es también servicio, pero claro, eso no es productivo. De hecho, yo a veces digo, pero que vayamos por Dios a recoger los paquetes al lado de casa y dejemos de... No, pero claro, uno dice, es que si no esta gente, ¿dónde trabaja? Digo, ya, pero es que esto no es productivo. O sea, no, Bueno, y también porque la automatización también va a afectar claramente, ¿no? claro, Buena parte de este claro. sector. Además, o sea, hay dos problemas. Uno, los sectores que hemos desarrollado son poco productivos y encima les vamos a sustituir por robots en medio telediario y van a ser, o sea, y entonces ya vamos a pasar de baja productividad a cero y vamos a tener que pasar al estado asistencial. Entonces, Bueno, los están otros tienen que saliendo ser hiperproductivos. están saliendo tantos temas que no terminaríamos esta conversación y el tiempo y el online no da para más, pero sí que me gustaría acabar hablando de China, que además es tu gran área también de conocimiento y porque tengo la sensación un poco que tanto el proceso de globalización como el de desglobalización, ¿no? Tiene mucho que ver con los cambios en China y has apuntado muchos, ¿no? Están pasando muchas cosas en la relación con China y dentro de China, ¿no? Hablabas incluso, ¿no? De estas cadenas, de esta simplificación de las cadenas de valor Sí, internas. Estamos en un momento en el que por la política de COVID-0 vuelve a haber puertos internacionales cerrados en China, por tanto, nuevas obstrucciones, ¿no? A este comercio global. Y a la vez, antes hemos empezado hablando de la tecnología, ¿no? De si había una globalización digital o había dos internets, pues hasta qué punto estamos asistiendo, digamos, a una fractura de este orden global, ¿no? Hasta qué punto se está fragmentando o no en bloques. Hay otro término, hoy que estamos mezclando tanto inglés en el mundo del análisis de las finanzas, del decoupling, ¿no? Hasta qué punto sí. hay una cierta desconexión y una desconexión que lo que hace es crear un sistema en el que China
es el centro y otro que es el tradicional o el post, digamos, 1945, ¿no? Que tiene Estados Unidos como polo central. Bueno, buenísima pregunta. Me da miedo porque si me meto en esto, sé que me vas a tener que cortar, porque podría, bueno, porque es Ya, realmente algo que como que me... Y eso es lo bueno, también lo malo, porque echo de menos, pues obviamente, los amigos y España y todo lo demás, pero lo bueno de estar aquí es ver esto tan de cerca, ¿no? Y entonces, realmente reflexionar. Y yo hace mucho tiempo, pero muchísimo, y bueno, para nada considero que, vamos, ni tener, ¿no? Foresight, como dicen, pero es que me parecía obvio. Claro que estamos en un proceso de desacoplamiento o yo diría incluso bifurcación en el aspecto que hablabas ujú, del mundo tecnológico y sobre todo la bifurcación es un término muy bueno para hablar de Internet y de la soberanía digital, de los datos, porque ahí sí, realmente sí, es una bifurcación, es decir, el Internet empieza siendo sin fronteras, ¿no? Pero se bifurca. O sea, y eso yo totalmente. creo que es imparable, Mm, imparable. Porque, uno, el mundo no va a ser nunca más, nunca lo ha sido, pero desde luego no va a ser, a seguir un único modelo político, ¿no? Y yo creo que los modelos autoritarios necesitan el control de la nube, del Internet, de los datos. O sea, diría que todos quisieran tenerlo también, mm. también los países democráticos, porque es más fácil, ¿no? O sea, al final, pero claro, ahí hay checks and balances y entonces, bueno, pues tienes que llegar a un acuerdo, ¿no? Con la sociedad, con las empresas, pero en el mundo, digamos, en cualquier... Autoritario, el autoritarismo digital, ¿no? De hecho, China ha aprobado, ¿no? Una ley recientemente, ¿no? Para regular el mundo digital y el control de los datos por parte del Estado, ¿no? Totalmente. Sí, hay varias, de Sí, hecho, sí. porque es absolutamente clave para China. O sea, cuando en el 2012 China le dice a Google que no puede operar, esto es antes de Trump, esto no tiene nada que ver con la guerra comercial. Era una decisión estratégica porque China entendió que Internet podía acabar con el régimen. Lógico, con cualquier régimen. O sea, ¿no? O sea, quiero decir que no sé ni cómo nos sorprende que esa bifurcación lleve muchísimo tiempo gestándose y de hecho es real, ¿no? O sea, todas las plataformas, desde, ¿no? El e-commerce a las búsquedas de Internet, todos son diferentes a las nuestras y no hay una conversión. Nosotros, o sea, yo a algunas tengo acceso gracias al IP de Hong Kong, si no tampoco, o sea, en poquísimos sitios en el mundo vas a tener acceso a esos dos mundos y eso va a seguir. Eso en el ámbito digital, pero después hay muchos otros y va a ser muy breve. Comercio ya hemos hablado. Es un tema, digamos, que seguirá avanzando. Yo, por motivos, ya digo, de distancia, voy a ir cada vez nearshoring o reshoring, en mi opinión. En mis mercados naturales, donde tenga acuerdos comerciales, donde me sienta más cómodo. Y si quiero operar en el resto, lo haré con otra subsidiaria. O sea, no voy a mezclar, ¿me explico? Voy Sí, a sí. tener si yo soy una gran empresa, voy a tener dos ecosistemas, porque no puedo mezclar, porque hay riesgo de sanciones, porque los datos, imagínate, el cross-border data, esto es complicadísimo y costosísimo. Entonces, yo tengo que separar y dejar los datos localizados donde vendo y donde, por tanto, produzco. Por Ujú. tanto, la cadena de producción se va a achicar. Es que y eso lleva a que también la inversión directa pues se vaya, digamos, sea más grande en mi cadena, en mi ecosistema natural que en el otro, ¿no? Lógico. Entonces, por todos esos motivos, estamos en un proceso de desglobalización. Pero volviendo al tema de China, y acabo con esto, quiero solo decir que China está sufriendo sin duda las consecuencias de este empujón de desacoplamiento desde Trump y desde luego que continúa con Biden,
Pero esto es algo que China, en cierto modo, sabía que iba a ocurrir y, si me apuras, no sé ni si quería. O sea, por un lado no quería porque se ha beneficiado de la globalización, pero para mantener el régimen, en cierto modo, sabía que iba a llegar ese momento. ¿Me explico? O sea, que Mm. era un proceso, pero en algún momento China iba a estar más cerrado en su mercado interno, que es gigantesco. Y en Y cierto esto es, punto, lo están acelerando ellos mismos, ¿no? Con claro, eso toda la es, regulación de justamente. estos últimos meses. Justamente, tú lo has dicho, o sea, quería llegar ahí, quería decir que no es solo Estados Unidos que empuja, es que China acelera la desglobalización, porque, bueno, tenemos, ¿no?, la estrategia de circulación dual, muchísimas medidas propias de China. Ahora, y esto es importante porque, bueno, pues en España traemos muchos estudiantes, ¿no?, de todo el mundo, no tanto chinos como otros, pero he de decir que no van a llegar. ¿Por qué? Porque ya ahora no solo Estados Unidos está poniendo trabas, es que China no deja salir a sus propios estudiantes. China ha sacado de los rankings internacionales a 3 universidades importantes de China ya. China ahora no permite a la escuela Harrods llamarse Harrods, tiene que estar localizada en China y con un nombre chino. O sea, incluso en la educación estamos viendo este decoupling, y también, desde luego, en el movimiento de personas. Eso es evidente, ¿no? O sea, esto, eh, quien piense que China, que lleva cerrada desde enero del 2020, va a volver a la normalidad, que se olvide, porque en un mundo cada vez más separado, la movilidad de personas tiene que también estar más restringida, con más, no digo totalmente, pero con más fricciones, que sean fitosanitarias, sanitarias, de visados, de educación, y ahí vamos. Entonces, yo creo que está clarísimo que va a ser un mundo muy diferente al que teníamos antes del COVID, que ya se había gestado este cambio mucho antes, como decía, ahí lo dejo. Bueno, pues como va a dar para muchas otras conversaciones, Alicia García Herrero, ha sido realmente un placer y espero que esta política de COVID cero te deje salir pronto y te podamos ver por aquí. Muchísimas gracias por compartir pues, todo tu conocimiento, por dejarnos tantas preguntas todavía sobre la mesa y darnos ocasión para otro encuentro. Muchas gracias por Ha aceptar sido un nuestra gran invitación en placer. Ciudad.